Información de Estados Unidos, hay una jornada de manifestaciones. Activistas por el derecho al aborto de más de 50 organizaciones convocaron manifestaciones en todos los estados luego de que el gobernador de Alabama firmara el pasado miércoles la ley más estricta contra el aborto de la nación, lo que convertiría en delito grave que un médico realizara un aborto en casi todos los casos, incluida la violación y el incesto. Más de 500 concentraciones tuvieron lugar en el país durante el denominado Día Nacional de Acción para detener las prohibiciones. Uno de los eventos principales fue la protesta de cientos de personas frente a la Corte Suprema de Justicia en Washington, en la que participaron como oradores varios congresistas. El viernes, Missouri aprobó un proyecto de ley que prohibiría los abortos, incluidos los concebidos por violación o incesto, después de 8 semanas. Georgia y Ohio también han aprobado los llamados proyectos de ley de latido cardíaco, que prohibirían un aborto una vez que se pueda detectar un latido fetal. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llamó a las autoridades de la Unión Americana para garantizar que las mujeres tengan acceso a abortos seguros, argumentando que las prohibiciones conducen a abortos clandestinos riesgosos. Nos preocupa mucho que varios estados de Estados Unidos hayan aprobado leyes que restringen severamente el acceso a abortos seguros para mujeres, incluso imponiendo sanciones penales a las propias mujeres y a los proveedores de servicios de aborto. La experiencia y la evidencia han demostrado que las prohibiciones completas del aborto no reducen la cantidad de abortos. De hecho, los llevan a la clandestinidad, poniendo en peligro la vida, la salud y la seguridad de las mujeres afectadas. En esta parte del programa nos acompaña Lucía Hermo, directora de Abogacía Comunitaria de ACLU de Alabama, una de las principales ONGs que ha defendido el aborto en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Primero que nada, ¿qué significa la ley que se aprobó en ese estado? Bueno, esta ley es una de las leyes peores de la nación que lo han aprobado. Esta ley dice que empieza en el momento que una persona sabe que está embarazado. Se prohíbe el aborto y se criminaliza a los médicos y los doctores que ayudan con ese aborto con hasta 99 años en cárcel. Claro, sin embargo, hoy vemos una ola de protestas en diferentes ciudades, en diferentes estados, protestas multitudinarias. ¿Cuál es el mensaje que se está promoviendo con este tipo de movilizaciones pacíficas, pero que hacen justamente un pronunciamiento al respecto? Creo que las protestas han sido una muy fuerte voz de la gente que dice que el aborto es algo necesario, es algo que necesitamos proteger, porque uno nunca se sabe que las decisiones que una persona tiene que tomar con su propio cuerpo. Así que creo que estas leyes que prohíben el aborto y que son muy, muy peligrosos para las mujeres y también para nuestras comunidades, es muy importante enfrentar eso y decir, esto no es el país que nosotros queremos. Nosotros queremos un país donde las personas pueden acceder a su sanidad y sus propias decisiones médicas al uno mismo. Sin embargo, hay leyes más estrictas como la de Alabama, la de Georgia, la de Ohio, que no solamente es en el sentido de prohibir el aborto en casos de violación o de incesto. En estos casos que son definitivamente traumáticos para las mujeres, sino en cualquiera de los casos. ¿Cómo es posible que avancen este tipo de proyectos? Sí, creo que por muchos años la legislatura de Alabama ha intentado prohibir varios aspectos del aborto. Nosotros hemos demandado en muchos de esos casos y hemos ganado porque en los cortes. Pero lo que vemos en la legislatura es que no hay mucho pensamiento en lo que va a pasar con esta ley. No hay muchos detalles específicos de lo que va a pasar si esta ley se va a pasar, así que nosotros no sabemos exactamente qué va a pasar y la legislatura tampoco. Hemos visto cuando estaban debatiéndolo por el Estado, hemos visto que había preguntas que ellos no sabían la respuesta. Así que creo que hay una falta de pensamiento en qué va a hacer esa ley y cómo lo va a implicar a todas las personas que viven en Alabama. En este momento te escuchan en diferentes países y me gustaría pedirte que me ayudaras a explicar qué pasa en Estados Unidos en términos de los derechos de las mujeres. Incluso la propia ONU se ha pronunciado. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, creo que hay una parte de la gente que
que piensa que la decisión de la Corte Suprema, Roe versus Wade, que era la decisión en los años 70, que decía que el aborto sí es un derecho y la mujer tiene el derecho de privacidad en su propio cuerpo, ellos ven que la Corte Suprema ha cambiado y quieren que esta ley se invalida esa decisión de Roe versus Wade. Lo que nosotros hemos visto por las cortes es que las cortes federales han dicho que no se puede tomar tantas restricciones en el aborto, que aún sigue un derecho de la privacidad de la mujer. Así que creo que hay gente que piensan que se pueden parar esa ley, pero nosotros no tenemos esa misma idea. Claro, sin embargo hay un eterno debate. ¿Tú qué le dices a las mujeres u hombres cuando argumentan que el derecho del feto está por encima del derecho de la mujer a decidir? Bueno, lo que yo pienso es que hay muchas diferentes razones en que una persona decide obtener un aborto y nosotros nunca vamos a saber lo que pasó, si hay violación, si hay otras decisiones médicos que tiene que tomar para salvar su vida o simplemente si esa persona no puede alimentar a los niños o ayudar o no se puede crecer su familia o empezar una familia de esa manera. ¿Quién somos nosotros para decir a esa persona, tú tienes que tener tienes que estar embarazada para más tiempo que lo que necesitas y todo eso? Así que creo que es algo que necesitamos aún pensar un poquito más sobre las personas que tienen que tomar esa decisión y por qué están tomando esa decisión, y es algo que siempre va a pasar, el aborto siempre va a pasar, porque lo que nosotros para parar el aborto, no podemos hacer eso. Lo que podemos parar es abortos que son sanos, que se hacen con profesionales médicos y todo eso. Así que si prohibimos el aborto, solo vamos a evitar que las mujeres pueden acceder a los recursos médicos que necesitan. Le agradezco a Lucía Hermo, directora de Abogacía Comunitaria de ACLU de Alabama. Gracias por estar con nosotros. Gracias.